Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a El Rincón del Español. En el video de hoy les voy a hablar de 4 usos del presente de indicativo. En primer lugar, nosotros usamos el presente de indicativo para hablar de una acción presente. No me voy a detener en este punto mucho tiempo, pero por ejemplo, si alguien te pregunta ¿qué haces?, le puedes decir como pizza. Hay más subtipos, pero este es el más común. En segundo lugar, podemos utilizar el presente de indicativo para hablar de una acción futura. Imagínate la siguiente situación. Un marido y una mujer. La mujer ya está cansada, es tarde, se pasó 2 horas preparando la cena y acaban de cenar. Y entonces la mujer dice que está muy cansada y el marido le responde: no te preocupes, mañana lavo los platos. O no te preocupes, yo lavo los platos en 5 minutos. Eso significa que esta acción no está ocurriendo ahora, sino que va a ocurrir más adelante. El tercer uso es el así llamado presente histórico o presente por pasado. Por ejemplo, en el año 1996, fulanito se convierte en presidente. Es un uso que es bastante común en otras lenguas como el búlgaro y no tiene nada de raro. Como el propio nombre lo indica, se usa para hablar de historia, para hablar de biografías. Cuando hablas de la biografía de alguien, por ejemplo, fulanita de tal nace en el año 2010. Y por último, vamos a hablar del uso del presente por imperativo. Hay muchas maneras de expresar imperativo en español y una de ellas es a través del presente. Por ejemplo, hay una frase que se utiliza mucho en las telenovelas: una mamá que está enojada con su hija o su hijo y le dice: me haces el favor y me respetas, Juan José. En este caso, obviamente le está diciendo respétame, pero lo está haciendo utilizando el presente. Hay otros casos en los que utilizamos el presente de indicativo, pero en este video quería hacer un resumen muy corto de algunos usos que son muy comunes. Si te ha gustado este video, dale un me gusta, suscríbete a mi canal y espero verte en el próximo video. Y también te recuerdo que si quieres ver cómo se conjugan los verbos regulares y algunos verbos irregulares en presente de indicativo, puedes ver mis otros videos que te dejaré en la cajita de descripción. ¡Hasta luego!